Buenas, mi nombre es Linda Hernández, soy estudiante de la Universidad Don Fermín Toro, la materia a exponer es Derecho Sucesoral. Voy a hablar acerca de la sucesión a intestato, acerca de las clases de testamento y pues de las disposiciones testamentarias como objeto pues del testamento. La sucesión a intestato es una figura jurídica pues mediante el cual, por medio de la ley, a la muerte de algún sujeto pues se le atribuyen los derechos y se realiza pues una transferencia de sus derechos o obligaciones a otros sujetos expresamente pues señalados por la misma ley, salvo que exista pues una manifestación de la voluntad de este fallecido. Esto ya sería pues un testamento válido. En el artículo 807 en el Código Civil dice pues que las sucesiones se difieren por ley o por el testamento. No hay lugar pues a una sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte de ella falta pues la sucesión testamentaria. En los casos en que procede esta sucesión es cuando no existe testamento o el mismo se encuentra viciado, cuando el testador no dispuso pues en todos sus bienes el testamento, cuando habiendo dispuesto de todos sus bienes en el testamento pues se haya afectado la legitimidad de estos, cuando no cumple pues la disposición puesta por el heredero testamentario, cuando el heredero testamentario muere antes de que el testador, cuando el heredero testamentario pues repudia la herencia sin tener cómo sustituirlo y cuando el heredero es incapaz de suceder. Las personas que pueden heredar una sucesión a intestato son los parientes consanguíneos, los hijos reconocidos y descendentes, los padres ulteriores ascendentes, hermanos y descendientes, los parientes colaterales hasta el sexto grado, el cónyuge, el Estado. Aquí debemos recordar pues, que el pariente más cercano excluye al pariente pues, que sea más lejano. El artículo también 833 define el testamento como un acto revocable por el cual una persona dispone después de su muerte la totalidad o parte de su patrimonio haciendo alguna ordenación según las reglas establecidas por la ley. Las clases de testamento en Venezuela, tenemos que el ordenamiento jurídico reconoce tres clases: el testamento ordinario, el testamento especial y el testamento otorgado en el extranjero. El testamento ordinario o el testamento normal es aquel que puede ser otorgado siempre, en todo momento y en cualquier lugar del país, independientemente de cuáles sean las circunstancias particulares que afecten al testador y el sitio donde se encuentre. A su vez, este testamento ordinario puede ser abierto o cerrado. Hay testamentos abiertos cuando el autor otorga de forma tal a todo el mundo que pueda enterarse de su contenido antes de la apertura respectiva de su sucesión. El artículo 850 pues, del Código Civil lo indica. Entre estas formas de testamentos abiertos en nuestro Código Civil, en el artículo 852 establece pues la escritura pública, cumpliendo pues todas las formalidades de ley de registro público. Una segunda forma es otorgada también ante el registrador y dos testigos sin necesidad pues de tanta protocolización. Y finalmente la tercera es con 5 testigos, en cuyo caso pues no se necesita la presencia de un registrador. Hay testamentos cerrados también, privados o secretos, que se otorga de manera tal que solo el testador y la persona a quien va a ser encargada de la redacción del mismo, si fuera el caso de su contenido, ya que en este acto solamente se hace público después de la apertura correspondiente de la sucesión. Lo dice el artículo 851 del Código Civil. Este procedimiento de la solicitud de apertura pues de la publicación del testamento cerrado se encuentra previsto en el artículo 986 del Código Civil venezolano y por mandato del artículo 899 del Código de Procedimiento Civil. El referido artículo del 986 del Código Civil venezolano establece pues que toda persona que tenga como depósito un testamento cerrado está en la obligación de manifestarlo pues ante un juez de primera instancia. Y el artículo 903 del procedimiento civil establece que la solicitud que se dirija para la apertura de un testamento cerrado pues se realizará de forma prevista en el artículo 899 de este código. Ahora bien, el testamento especial o extraordinario es aquel que únicamente se puede ser otorgado cuando el testador o lugar donde el mismo se halla está afectado por determinadas circunstancias. Aquí pues son testamentos especiales que solo pueden ser otorgados únicamente en las siguientes circunstancias: en lugares donde hayan epidemias contagiosas graves. Esto está en el artículo 865 al 866, a bordo de buques mercantes de guerra durante un viaje, artículo 867 y hasta el 874 del Código Civil, y por militares en campaña.
Están los testamentos otorgados en el extranjero, esto está en el artículo 879 y 881 del Código Civil. Esto constituye pues un acto jurídico solemne por excelencia, y dada esta formalidad, en su otorgamiento debe cumplirse las solemnidades y formalidades pues del caso de las leyes vigentes. Las disposiciones testamentarias pues se harán lo más conforme a la intención del testador según el tenor mismo del testamento. La importancia que esto radica es dada la escasez de la norma reguladora de la interpretación del testamento, se plantea pues la posibilidad de aplicar algunas normas reguladoras, ¿verdad?, a estos contratos que den consecuencia. Allí quedaría pues el principio limitado de su compatibilidad con la especial naturaleza de un testamento. La capacidad pues para disponer de estos testamentos está en el artículo 836 del Código Civil, que establece cuáles pueden disponerse, cuáles están declarados incapaces por la ley. La incapacidad para disponer está en el artículo 827 y establece que son incapaces de testar los que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados o divorciados, excepción pues de los menores emancipados, los entredichos, por defecto intelectual, dementes, locos, los que no están en su juicio para hacer un testamento, los mudos, los que no sepan escribir, etcétera. El artículo 838 del Código Civil establece también que para calificar la capacidad de testar se atiende pues únicamente al tiempo en que se otorga este testamento. Aquí se determina por la edad o por el tiempo que se realizó el testamento en sí. De la misma manera también son incapaces de disponer los que están comprendidos en el artículo 840 al 848 del Código Civil. También tenemos la nulidad. El Código Civil en el artículo 835 pues nos establece que no pueden ser dos o más personas para atestar un mismo acto, sea provecho recíproco o de un tercero, es decir, únicamente puede hacerlo una sola persona, si no será nulo, ya que estaría atentando contra el orden público. A quienes pueden encomendarse esta ejecución del testamento está en el artículo 970, el juez a instancia que cualquiera de los interesados en la sucesión pues debe señalar un plazo allí que sea razonable, dentro del cual deben comparecer el albacea y aceptar su cargo de excusarse de servirlo. El nombramiento está en el artículo 967 y las atribuciones del albacea que designa el testador con arreglo de sus leyes. Esta ha sido toda mi intervención, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.